Shabbat Shalom, muy buenas tardes, Camino a Acción. Estamos entrando al maravilloso tiempo de nuestro Shabbat, el tiempo de cesar, el tiempo de entrar al deleite que Elohim ha preparado para nosotros. Este es uno de los mandamientos más maravillosos que miran hacia el futuro con la promesa preciosa de un día cuando todo el tiempo será Shabbat. Vamos a orar y vamos a pedir la intervención de Dios, su presencia, su acompañamiento, su guía, su revelación para nosotros en este tiempo. Bendito Dios y Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado guardar el Shabbat. Al entrar a este tiempo con gratitud en nuestro corazón, te damos gracias porque en tu bondad y en tu poder nos has revelado el valor de tus mandamientos y nos has revelado el mandamiento de cesar, de entrar a este santuario en el tiempo que te pertenece por derecho propio. Al abrir tu palabra, pedimos tu presencia, pedimos tu revelación. Pedimos que alumbres los ojos de nuestro entendimiento y por encima de todo pedimos que nos des un corazón humilde y obediente, la capacidad por tu espíritu de aplicar a nuestra vida todo lo que tú nos enseñas, nos instruyes, nos corriges, nos exhortas. Oramos en el nombre maravilloso de Hashem Yehoshua Hamashiach, el Cordero que porta el pecado del mundo. Amén y amén. Esta tarde estamos terminando el estudio del libro de Éxodo, de Shemot. Hoy es la última porción de este maravilloso libro. Hoy estamos llegando al cierre de este estudio y nos preparamos la próxima semana para pasar a otro libro de la escritura. La porción de hoy se llama Pikudei. Aquí está mi cursor, Pikudei, leído de derecha a izquierda, Pikudei, y significa cuentas. Y el texto de la porción va de Éxodo 38:21 al 40:38, que es ya el final del libro de Shemot, Éxodo. Voy a hacer una panorámica de los capítulos que cubriré o que incluye mejor la porción. Del capítulo 38:21 hasta el versículo 31, podríamos denominar el inventario de los recursos usados para el santuario. Un inventario que ya lo vamos a revisar. El capítulo 39, hay una frase maravillosa que dice: según todo lo que Hashem había ordenado a Moche, así lo hicieron. Esa es el gran énfasis del capítulo 39. Y el capítulo 40, que es el último capítulo de Shemot, Éxodo, ya el santuario es erigido y lo más precioso, la presencia de Hashem lo llena. Vamos a ir al comienzo de la lectura. Voy a leer Éxodo 38:21 al 22. Leo aquí: este es el inventario para el Mishkan, el santuario, el tabernáculo, como han traducido, que fue registrado conforme al mandato de Moche, por mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, para el servicio de los levitas, y Bezaleel ben Uri, hijo de Ur, de la tribu de Yehudá, hizo todo lo que Hashem había ordenado a Moisés, a Moche. Podríamos en sentido hebreo expresar este versículo: estos son los encargos del santuario, que fue encargado a Moche. Ese es el sentido
del hebreo, es un encargo, es una comisión. Y aquí en esta parte se relata la rendición de cuentas financieras de la obra del santuario. Es muy impresionante la forma como el mismo Moche dio la orden para rendir las cuentas de cómo se había utilizado el material donado para la obra del Creador. Hay algo muy importante aquí. No solo el pueblo en el desierto conoció un reporte financiero, sino también cada persona que tiene acceso a la Torah hoy puede conocer el reporte. Por supuesto, cuando leemos en términos de peso o de medida eh, que necesita su explicación desde el hebreo, captamos la importancia de este reporte y la magnitud de la obra que se hizo. Este fue un reporte exhaustivo de cómo se había utilizado, recordemos, todo el oro, la plata, el cobre, las piedras preciosas, el lino y todo el material utilizado para el santuario. Si tomamos medidas convencionales de Occidente, podríamos decir que se usaron, escuchen aquí, 1.684.416 gramos de oro. Repito, 1.684.416 gramos de oro. Esto implica 1,6 toneladas, más de 1,5 toneladas de oro. Ahora, si miramos el precio del gramo de oro al día de hoy, el día de hoy el gramo de oro en el mercado se cotiza a $69.52. Esto implica que 1.684.416 gramos a $69.52 por gramo implica una cifra inmensa, 117.100.600 dólares. Repito, el oro utilizado en el santuario al costo de hoy significa 117.100.600 dólares. Ahora, se usaron 5.794.080 gramos de plata. El precio del gramo de plata hoy en el mercado internacional es de 80 centavos por gramo, multiplicado por 5.794.080 gramos, da un total de 4.635.264 dólares. Entonces, solo para dar una proporción de lo que significó el precio del oro y de la plata, se usaron 121 millones de dólares. Tengamos en cuenta que se usaron además 4 toneladas de cobre. En resumen, se usaron 1,6 toneladas de oro, 5,7 toneladas de plata, 4 toneladas de cobre, una cantidad impresionante de metales, algunos preciosos como el oro y la plata. ¿De dónde sacaron tanta riqueza? Esto es parte de lo que ellos desposeyeron a Egipto al salir. Recordemos un detalle importante. Recordemos que la ofrenda fue detenida. ¡Qué maravilloso! Recordemos desde el capítulo 25 de Éxodo, llamado Trumá, que allí se requirió, se solicitó una ofrenda de alto valor que han traducido como ofrenda elevada, porque fue además voluntaria, pero el Señor determinó los materiales. Estos son parte de los materiales y todo esto fue recogido de el gran botín que ellos sacaron de Egipto, pero recordemos que fue
tal la generosidad que los artífices tuvieron que detener la recolección de la ofrenda, porque había lo necesario para llevar a cabo la obra del santuario. Esta es una expresión, todo esto es una expresión de la santidad. Moche, de su propia iniciativa, realizó el reporte financiero de la obra del santuario. Esto nos coloca a nosotros como líderes de congregaciones ante ante un gran espejo. Las congregaciones recibimos donaciones, recibimos ofrendas para hacer la obra, y Moche pone de manifiesto desde la Torá un punto muy importante. Debe hacerse un reporte financiero, así como fue de minucioso el reporte de Moche, de toda la obra del santuario. En algún momento controversial de Moche, en alguna de las eh, expresiones de rebelión, él en Números 16:15 hace una expresión muy importante. Voy a leer Números 16:15. Él dice: yo no he tomado de ellos, o sea, del pueblo, ni un asno. Lo repito, yo no he tomado de ellos ni un asno, y a ninguno de ellos he hecho mal. Este fue el tema de la rebelión de Acán. Más adelante, en el libro de Samuel, en primera de Samuel 12:3, él también hace una expresión muy importante en algún momento de su vida. Dice así, primera de Samuel 12:3, heme aquí, le está diciendo él al pueblo: testificad contra mí en presencia de Achén y en presencia de su ungido. Y pregunta: ¿de quién he tomado el buey? ¿O de quién he tomado asno? ¿A quién he extorsionado? ¿O a quién he oprimido? ¿De mano de quién he aceptado presente para que mis ojos se cegaren? Y luego dice: y yo restituiré. Este es un llamado muy alto al desafío de la transparencia, que es una expresión de la santidad de todos aquellos que nos presentamos como líderes del pueblo. El evangelio mismo, vamos al evangelio, una de las sesiones del estudio de nuestra porción. En 2 Corintios 7:2, el apóstol Pablo está diciendo así. 2 Corintios 7:2 dice: haced lugar para nosotros en vuestros corazones. Dice: a nadie agraviamos, a nadie corrompimos, a nadie engañamos. Esta tiene que ser una marca de los líderes que guían espiritualmente al pueblo. En cierta oportunidad, el mismo Mashiach, Jesús, en Lucas 16, del 10 al 12, otra vez el Evangelio, dice la escritura aquí: el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es infiel, también en lo mucho es infiel. Así que si en, si en el injusto mamón no fuisteis fieles, se refiere al uso de los recursos, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Mashiach está hablando de cosas muy trascendentales aquí, conectándonos con la Torá. Está hablando de ser fieles en lo poco para ser fieles en lo mucho, pero está hablando de ser fieles en las riquezas infieles, en este caso el dinero. Pero hace una pregunta muy maravillosa que es un reto para nosotros como líderes. Si no somos fieles en el uso de los bienes contables metálicos, el dinero, él pregunta: ¿quién os confiará
las riquezas verdaderas. Bueno, si Mashiach, que vino del cielo a la tierra, está comparando las riquezas de la tierra con las riquezas verdaderas, y dice, y si no somos fieles en el uso de los recursos, como lo hizo Moche, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? ¿Cuáles serán las riquezas verdaderas? Bueno, las que son incorruptibles, las que son imperecederas, en este caso, la revelación espiritual, en este caso, los dones espirituales. ¿Por qué no fluyen los dones espirituales? ¿Por qué no hay revelación, que son las riquezas verdaderas? Porque seguramente el Señor quiere primero revisar el corazón, cómo estamos manejando las riquezas que no son verdaderas. Entonces, el procedimiento de Moche es un gran ejemplo para todos los líderes, especialmente para aquellos que administran el dinero para la obra del Señor. Esto nos enseña la importancia de administrar muy bien las cosas que Elohim nos ha concedido en mayordomía, tanto en lo material como en lo espiritual. Un líder que se aprovecha de la obra de Achén para su propio provecho, como lo vamos a ver, será objeto de la irritación del Mashiach. Vamos al Evangelio nuevamente, a dos porciones. Repito esta expresión: un líder que se aprovecha de la obra de Achén para su propio provecho será objeto de la irritación de Mashiach. Vamos a Juan 2, 13 al 16 en el Evangelio. Dice, estaba cerca el Pesaj, y Jesús, Yehoshua, Mashiach, subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Claro, las personas venían desde el norte de Israel y no podían trasladar desde el norte de Israel, en una distancia de hace 2000 años a pie, las ofrendas. Y entonces se había establecido allí en el área del templo un negocio y había cambistas. ¿Por qué había cambistas? Porque es que el ciclo del santuario era un ciclo distinto al ciclo normal, al peso que se usaba en el exterior del templo, el shekel. Y entonces estos cambistas extorsionaban y venía el peregrino a traer su ofrenda, y entonces a cambio de trabajar, de venir, perdón, desde el norte de Israel trayendo el animalito, lo compraban allí. La semana entrante vamos a entrar al estudio de Baikra, que han llamado Levítico, y en Baikra vamos a aprender el valor de los bueyes, las ovejas y las palomas. Ya entraremos a esto la semana entrante, porque eran los animales que se traían como ofrenda. Y ellos, ¿cómo traerían un buey desde el norte de Israel? Entonces lo compraban a la entrada del templo y claro, lo compraban con un sobreprecio. Y entonces dice aquí el texto, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos con las ovejas y los bueyes, y desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían las palomas son el elemento que una persona muy pobre podía traer porque no tenía para un buey o para una oveja. La expresión de la humildad más grande de una persona que quería ofrendar. Y dice que esta expresión sería tan detestable a sus ojos, la expresión más humilde. Por supuesto, no iba a volcar donde estaban los bueyes y los corderos, pero sí donde estaban las palomas. Y dijo algo muy claro: quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de Abba casa de mercado. Maravillosa expresión. Esta es una expresión que debe permanecer en nuestra mente, porque a veces se hace toda una mercadería con las cosas de Dios. Y esto, como vemos, irrita al Creador, irrita al Mashiach.
En primera de Timoteo 6:5, el apóstol Shaul vuelve con este tema y dice, disputas constantes de hombres corruptos, disputas constantes de hombres corruptos, dice algo muy importante, privados de la verdad, que suponen que la piedad es una fuente de ganancia. Qué maravillosa conexión de la escritura con la escritura. Tantas disputas. Hoy en día las redes sociales están llenas de disputas y el Señor los llama hombres corruptos, muchos privados de la verdad, dice que suponen de la piedad como fuente de ganancia. Harán mercadería, dice la escritura. Entonces, todo este reporte financiero de Moche, de la magnitud de recursos que se manejaron, y es interesante, cuando los recursos ya no se requerían, la ofrenda se detuvo. Esto presupone lo que se llama ser santos. Muchas veces nosotros, por menospreciar, como hemos llamado a la Torá, el Antiguo Testamento, desconocemos de manera objetiva, práctica y precisa cómo es que nos santificamos. Y a veces la falta de santidad en el uso del dinero lleva al fracaso muchos ministerios. Vamos al capítulo 39. Voy a leer del capítulo 39. Es bastante largo, pero voy a leer dos versos, perdón, 42 y 43. Dice aquí esta frase, según todo lo que Achén había ordenado a Moche, así hicieron los hijos de Israel todo el trabajo y vio Moche toda la obra. Y he aquí la habían hecho tal como Achén había ordenado. Así la hicieron. Y Moisés los bendijo. Este texto es un reto inmenso para los siervos de Dios del mundo moderno, para los líderes congregacionales. La voy a repetir. Quiera el Espíritu de Dios hablar al corazón de cada persona que escuche este texto. Según todo lo que Achén había ordenado a Moche, así hicieron los hijos de Israel todo el trabajo. Y vio Moche la obra, el trabajo, la obra ministerial, y he aquí la habían hecho tal como Achén había ordenado, así la hicieron. Y luego, como cerrando con broche de oro, dice, y Moche los bendijo. Dos poderosas afirmaciones hay aquí. Necesitamos grabarlas en el corazón. Según todo lo que había ordenado Elohim a Moche. La repito. Según todo lo que había ordenado Elohim a Moche. En esta porción de la escritura que estamos estudiando esta tarde, esta frase, según todo lo que Achén había ordenado a Moche, se menciona 19 veces. Quiere decir que entre el capítulo 38, que no empezamos desde el verso 1, sino del 21, 38 menos de la mitad del 38, todo el 39 y todo el 40, en 2 capítulos y medio finales del libro de Éxodo, Shemot, se repite 19 veces la frase según todo lo que Achén había ordenado a Moche. Y luego dice, así hicieron los hijos de Israel y culmina todo el trabajo. Esto pone, perdón un momento, perdón. Esto pone un precedente muy grande para aquellos que pretendemos estar haciendo la obra del Creador. La obra del Creador debe ser hecha absolutamente según todo lo que Achén ha ordenado. Así como Él ordena en la Escritura, en la Torá, en los profetas, en el Evangelio,
así debemos hacer. Y luego dice, así hicieron los hijos de Israel todo el trabajo. La escritura lo dice muy claro el apóstol Pablo en segunda de Timoteo 3:16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Es lamentable cómo muchos líderes desconocen la Torá, desconocen los profetas y hacen la obra de Dios como les parece. Aquí hay un ejemplo que amerita ser seguido. Algunos líderes enseñan de manera selectiva y hay cosas que no enseñan. Hay pretensiones que no pueden sustentar desde la escritura para decir este o aquel mandamiento ha sido abrogado. Nadie haciendo la obra de Dios tiene la potestad ni la autoridad para decir esto no lo hacemos y además sustentar de manera muy superficial a una congregaciones que ignoran la escritura y decir, esto no lo hacemos porque ya fue abrogado. No hay un solo mandamiento de la escritura que haya sido abrogado. Machiach mismo dijo, no he venido en el famosísimo sermón del monte llamado de las bienaventuranzas, dice, no he venido para abrogar la Torá, la ley. He venido a cumplirla y él, la Torá en persona, pisó esta tierra e hizo todo lo que él mismo como Abba, como la escritura que contiene todas las promesas, él se sujetó a sus propias normas aquí. Él guardó Shabbat. Cuando Juan el Bautista no lo iba a sumergir, él le dijo, hazlo porque es necesario que cumplamos toda justicia. Esto es demasiado importante. Según todo lo que Achén había ordenado a Moche, así lo hicieron. Observemos dos palabras, todo lo ordenado. El apóstol Shaul está diciendo en el Evangelio, toda la escritura es inspirada por Elohim, toda. Y todo fue realizado. Esto es muy simple, pero con un corazón humilde. Todas las cosas de Elohim son así. Él ordena, nosotros hacemos y hacemos todo. Nuestra única opción es oír para hacer todo. Nosotros no tenemos el derecho para cambiar su voluntad. No tenemos la potestad, no tenemos la autoridad. Ningún apóstol del primer siglo cambió ningún mandamiento establecido porque ellos sabían lo que significa ser enviados, un chalía. Y un enviado venía con la potestad del que lo envió y cumplía en mayordomía todo lo que Dios ordenó. Entonces, no podemos nosotros hacer acepción de versos en la escritura. No tenemos la autoridad para hacerlo. Pero si nosotros guardamos esta prerrogativa, Él ordena todo lo que nosotros hacemos toda la tarea. El resultado maravilloso en este verso fue, y Moche los bendijo. Moche estaba hablando y usando la autoridad de la que había sido investido como líder del pueblo de Israel, y él los bendijo. La pregunta es, ¿deseamos bendición? Hagámonos esta pregunta al entrar al Shabbat. Para los hermanos de Camino a Sion, yo sé que esto es claro, pero también sé que hay muchas personas que por la gracia de Dios pueden escuchar este video. ¿Deseamos su bendición? Entonces obedezcamos todos los mandamientos. Y tengo que cerrar aquí. No hay otra fórmula de bendición. No podemos ignorar que la bendición siempre será el resultado de la obediencia. Con esta premisa en mente, entonces llegamos al capítulo 40. Y en el capítulo 40 dice así, verso 1 y 2. Entonces habló Achén a Moche diciendo, en el primer día del mes
en el mes primero harás levantar la habitación, el santuario de reunión. Había un plazo dado por Elohim para terminar esta obra monumental. Imagínense el manejo de 1,6 toneladas de oro, el manejo de 5,7 toneladas de plata, el manejo de 4 toneladas de cobre, sin hablar del lino fino, toda la pedrería que se usó para los vestidos. Esto implicaba una administración gigantesca para primero recibir la ofrenda, contabilizarla de la manera que lo hizo Moche y luego entregarla seguramente bajo controles y auditorías muy estrictas a Bezaleel, a Oholiab y a todo el equipo que cooperó con esto, y había un plazo de 9 meses. El plazo para terminar la obra fue impuesto por el Señor. Solo tenían 9 meses para realizar una obra monumental como esta. ¿Cómo podemos sacar esta cuenta? Bueno, recordemos que llegaron en el tercer mes de la salida de Egipto al monte Sinai. Esto está registrado en Éxodo 19:1. En Éxodo 19:1, muy corto tiempo después de la salida de Egipto, ellos llegan al monte Sinai. Y toda esta instrucción se está dando desde el monte Sinai. Y el Señor está diciendo, en el primer día del mes, en el mes primero, harás levantar la habitación. Porque habían llegado en el tercer mes. Entonces está hablando al primer año de estar en Sinai, ya tenía que estar levantado el santuario. ¿Qué implica esto? Implicaba una participación sobrenatural de Elohim a favor de una obra tan gigantesca. De otro modo, era imposible haberla realizada. Y hay muchas preguntas. Si toda la instrucción que Moche estaba recibiendo apuntaba hacia el futuro, ¿cómo podrían tener el cálculo de todo el material necesario para detener la ofrenda? ¿Cómo podrían tener este cálculo? ¿Cómo podrían saber el total de lo que se requería? Porque no podría faltar y no podría sobrar material. Es evidente que había una intervención y había una dirección sobrenatural. Esto da una premisa espiritual muy grande. Cuando hacemos las cosas a la manera de Elohim, cuando hacemos todo el trabajo cumpliendo todos los mandamientos, la presencia de Él, la dirección de Él, la intervención de Él es garantizada. Oh, nosotros anhelemos con todo nuestro corazón en nuestros hogares hacer todas las cosas, toda la obra de Él, tal como Él la ha ordenado, y que Él nos bendiga. Cuando hacemos así, la semana pasada aprendimos que Elohim colmó, llenó de espíritu de sabiduría, inteligencia y conocimiento. Cuando nosotros clamamos a Dios para hacer su obra en nuestros hogares, en la congregación, por espíritu de sabiduría, inteligencia y conocimiento de Achén, Él nos va a bendecir, nos va a dar la jochma, la sabiduría que implica que nosotros nos dejamos gobernar en nuestros pensamientos y emociones por la Torá, que no hacemos nada que no esté en la Torá, que no hacemos las cosas en el orden que a nosotros nos parece, sino en el orden que Él nos da. Eso es inteligencia. Y lo más maravilloso, que hacemos las cosas con el conocimiento que implica intimidad con Elohim.
Pidamos por espíritu de conocimiento, que implica que lo conocemos a Él íntimamente, lo que le agrada, lo que le desagrada, los detalles meticulosos de su carácter. Continuemos en el capítulo 40 y voy a hacer una lectura un poco larga del 3 al 15. No es tan larga. Esta ya es la instrucción para armar el santuario. Dice, pondrás allí el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo, introducirás la mesa, arreglarás sus utensilios, traerás el candelabro, la menora, colocarás encima sus nerot, sus lámparas, luego pondrás el altar de oro para el incienso frente al arca del testimonio, colocarás la cortina a la entrada del santuario, pondrás el altar del holocausto delante de la entrada de la habitación, el santuario de reunión, colocarás la fuente entre el santuario de reunión y el altar y echarás agua en ella y alrededor erigirás el atrio y colgarás las cortinas de la entrada del atrio y tomarás el aceite de la unción y ungirás el santuario y todo lo que hay en él. Después lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto con todos sus utensilios y santificarás el altar y el altar será santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás. Enseguida harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada del santuario de reunión y los lavarás con agua. Vestirás a Aarón las vestiduras de la santidad, lo ungirás, lo consagrarás para que sea mi sacerdote, acercarás a sus hijos y les harás poner las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes, porque su unción les servirá por sacerdocio, aquí dice perpetuo, que sabemos que es hasta el tiempo escondido, cuando Dios iba a revelar que todo esto significaba a Mashiach, y luego dice por sus generaciones, las de ellos, hasta que llegó Mashiach. Esta es la primera vez que aparece toda esta instrucción y este orden de cómo armar el santuario, pregunto. No, no. Es maravilloso porque esto lo venimos estudiando y revisando desde Éxodo 25, la Parashá Trumá. Cómo vestir a los sacerdotes, todo esto fue dado desde el capítulo 25 y ahora en el capítulo 40 se está ejecutando aquí. Revisemos esto sin cambiar el orden dado por Hashem. Esto es maravilloso. Esto es lo que agrada al Señor. Nosotros en el camino como creyentes necesitamos entender una palabra que se llama mansedumbre, porque nosotros no podemos entender las cosas espirituales desde la perspectiva del lenguaje de las naciones, porque nosotros pensamos que mansedumbre, bueno, tenemos nuestras propias definiciones según los idiomas, pero manso, ¿quién es manso? Manso es uno que obedece los mandamientos. Repito, cuando la escritura dice, aquel varón Moche era más manso que todos los hombres que habían sobre la tierra, se refiere a su humildad delante de Dios para hacer todo tal como Él lo ordenó. Nuestra falta de mansedumbre espiritualmente desde el contexto del hebreo es falta de obediencia y tiene mucha relación, tiene mucho sentido. Entonces, al cierre maravilloso, majestuoso de esta porción con la que clausuramos todo el estudio del libro de Éxodo, necesitamos entender que esta es la única manera de llevar a cabo su obra. Esta es la única manera. Él ordena, nosotros hacemos, con mansedumbre, con obediencia, todo lo que Él ordena,
No hay otra manera de hacer su obra porque es de Él y no es nuestra. Es demasiado honor que nosotros podamos ser parte de ella. Este es un trabajo espiritual. Esto es un trabajo que refleja la santidad del Creador. Por tal razón, no puede ser realizado, no debe ser realizado de otra manera. Cualquier manera de hacer la obra del Señor a la manera nuestra se llama profanación. Y la Escritura le da nombre propio a lo que nosotros profanamos, se llama Nebalá. Eso significa corrupción, significa carroña. La Escritura, el texto de la Torá, nos da a nosotros unos indicadores como siervos, como líderes de la manera como estamos llevando su obra a cabo. Que seamos lo suficientemente mansos para aceptar la auditoría del Espíritu de Dios con la Torá acerca de cómo estamos llevando a cabo lo que estamos haciendo. Verso 40, verso 16. Dice aquí algo. Y Moche hizo conforme a todo lo que Achén le había ordenado. Así lo hizo. Había un orden, había una orientación del santuario. Para muchos de nosotros ya debiera ser mandatorio que pudiéramos entender y recordar cuál era la orientación del santuario y por qué y cuál era el orden. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios no se hacen descuidadamente. Había un orden, había una orientación del santuario y de esa manera Moche lo ordenó. Moche lo erigió. El norte era el lugar de la mesa de los panes de la presencia, era el norte, entendiendo que el santuario estaba orientado de oriente a occidente, indicando el oriente que ya aprendimos como el Kedem, la eternidad. Es la eternidad la que temporalmente determina aquí en lo terrenal cómo lo buscamos a Él, pero lo buscamos a Él con la orientación que viene del oriente, del Kedem, de la eternidad. Entonces, mirando en esta perspectiva, el santuario debía ser armado de oriente a occidente. La puerta de entrada era al oriente y el lugar santísimo estaba al occidente. Si el oriente es la puerta de entrada y giramos el sur, entonces era el lugar de la menora, del candelabro. Y si seguimos hacia el norte, entonces ahí estaba el pan de la presencia. Este es el diseño del Señor. El lugar santísimo estaba hacia el occidente. Moche no podía cambiarlo. El altar del sacrificio, muy importante. Una vez entramos por la puerta del santuario, nos encontramos con el altar del sacrificio. ¿Por qué? Porque había que ponerse en paz con el Señor y había que traer el cordero. Y este altar del sacrificio miraba hacia el oriente, hacia el Kedem, hacia la eternidad, para que la persona mirando al eterno confesara sus pecados sobre el cordero. Todo esto, al mirarlo en el capítulo 40, tal como Moche lo hizo, tal como Achén lo dirigió, es una muestra, es un ejemplo de sencillez y de humildad obediente. Esta es la única manera de honrar a Elohim. No hay otra manera. Quiero leer un texto aquí muy temprano después de que Israel entró a la tierra de la promesa, después de Josué y de los jueces, es muy temprano. El último de los jueces fue Samuel, y algo estaba ocurriendo con el sacerdote Samuel y sus hijos que violentaron los hijos de Shemuel esto. Leamos esta fuerte exhortación y más que exhortación, una determinación del Creador con los hijos de Shemuel.
Dice Primera de Samuel 2:30. Por tanto, así dice Achén, Dios de Israel. Es verdad, perdón, en verdad dije que tu casa y la casa de tu padre andarían en mi presencia hasta el tiempo escondido. Aquí dice perpetuamente. Pero ahora, así dice Achén, lejos sea esto de mí, porque a los que me honran, yo los honraré. Pero los que me menosprecian serán afrentados. Voy a hacer algo aquí y voy a ponerle un color notorio. Y esto debe quedar grabado en nuestro corazón al acercarnos a Él para servirle. A los que me honran, yo los honraré. ¿Cómo lo honramos? Haciendo todo como Él ordenó. ¿Cómo lo deshonramos? Haciendo todo a nuestra manera. Los que me menosprecian serán afrentados. Bueno, la historia termina diciendo que los hijos de Shemuel se alquilarían al servicio por un bocado de pan. La sanción fue tan grave que los hijos de él murieron, pero sus descendientes, dice la profecía, que no la estoy leyendo aquí por falta de tiempo, vendrían a alquilarse pidiendo un espacio para hacer el servicio al Señor, así fuera para tener un bocado de pan. Es muy llamativa esta expresión. Entonces, para ir al cierre maravilloso, apoteósico de esta porción con la que cerramos el estudio del libro de Éxodo, voy a los versículos 34 y 35 de Éxodo 40. Este es el resultado maravilloso final. Entonces la nube es la presencia del Señor, cubrió la tienda de reunión y la gloria de Achén. Cuando hablamos de la gloria de Achén en hebreo, estamos hablando del peso de su nombre, del peso de su honor. Llenó el santuario. Y esta es nuestra más grande necesidad. Nosotros podemos hacer muchas cosas que creemos ser espirituales. La pregunta es si como resultado de esto tenemos su presencia con nosotros y su peso es manifestado en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. El peso de Achén llenó el santuario. ¿Cómo era el peso? Que dice el verso Moche, no podía entrar en el santuario de reunión porque la nube, la presencia, se había instalado sobre él. Es que dos cuerpos no pueden ocupar a la vez el mismo espacio. Y a veces los espacios ministeriales están llenos de los hombres y vacíos de la presencia del Señor, porque el Señor no está. La gloria de Achén, el peso de su nombre había llenado el santuario. Muchos de los servicios espirituales, entre comillas, pretenden inspirar las emociones, exaltar las emociones de los participantes y todo es un manejo emocional, pero más allá de las emociones humanas, la pregunta es, ¿hay sustancia poderosa de la palabra? ¿Hay obediencia? ¿Hay complacencia? ¿Hay aprecio por los mandamientos o hay menosprecio que trae afrenta sobre las vidas de nosotros? Cuando no veamos la bendición del Señor, preguntémonos en relación directa a nuestra obediencia a los mandamientos. Moche, dice la frase, no podía entrar al santuario de reunión. La nube de su presencia se había instalado dentro de él. El peso de la gloria del nombre de Achén había llenado el santuario. ¿Qué significa esto? Nada humano, nada carnal estaba llenando el santuario.
Discerniremos entre lo netamente humano, carnal, emocional y su gloria en nuestros servicios de adoración al Señor. Solo Él, solo su presencia, solo el peso del honor de su nombre debe, como aprendíamos la semana pasada, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Este es un prototipo, este es un indicador de una congregación que está humillada y obediente a los mandamientos del Señor. Nosotros anhelamos poderosamente esto en camino a Sion, cada vez con mayor fuerza. Quisiera revisar algunas malas concepciones y luego el aspecto central de esta porción. Hoy, aparte de la palabra Picudei, no tenemos otra palabra en el hebreo, en el glosario. Picudei, cuentas. Rindamos cuentas de la auditoría que el Ruach hace de nuestro ministerio y nuestro llamado. Pero vamos a las malas concepciones que demeritan mucho de la obra de Dios aquí en la tierra. Una mala concepción es el entendimiento deficiente, no escritural, no bíblico, acerca del atributo de la gracia. Hemos super maximizado el impacto de la gracia, a veces mal entendido. Y como todo es gracia y más gracia, muchos creyentes se vuelven descuidados en su acercamiento a Él. Y lo más triste, nos volvemos descuidados en algo muy importante: hacer la obra de Dios a la manera de Dios. El mejor modelo de hacer la obra de Dios a la manera de Dios está enseñado en el libro de Shemot, Éxodo, del capítulo 25 al capítulo 40. Otra mala concepción: la gracia es un atributo maravilloso de Elohim para darnos salvación, porque de otra manera no podríamos alcanzarla por nuestros propios medios. El Evangelio dice, porque por gracia sois salvos. Pero la santificación implica ser rigurosos en la obediencia a los mandamientos, no menospreciarlos. Un mal entendimiento de la gracia lleva a muchos creyentes a menospreciar los mandamientos. Todos los mandamientos fueron dados con un gran propósito: nuestra santificación. Ignorarlos menosprecia y afrenta a Elohim, por un lado. Ya tenemos problemas con él. Pero en segundo lugar, hacerlo retrasa nuestra santificación. Y nuestra santificación es maravillosamente importante, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y si no vemos al Señor y no entendemos su carácter, su mente y su corazón, tampoco tendremos discernimiento espiritual para enfrentar la batalla que luchamos contra las tinieblas. Así que es una mala concepción hacer un sobreénfasis en la gracia. Todo a nosotros nos es dado por la gracia. Obedecer los mandamientos no es salir de la gracia. Al contrario, obedecer los mandamientos es vivir en la gracia. Los mandamientos no hacen choque con la gracia. Lo que hace choque con la gracia es el legalismo. Pero el legalismo es obedecer mandamientos de hombres. La Torá no es un mandamiento de hombre. Nos toca aprender a distinguir lo que son mandamientos de hombres de mandamientos de la Torá. Y ellos, al hacerlos, no hacen de ninguna manera mella en nuestra confianza en la gracia, ni es porque tengamos inseguridad acerca de nuestra salvación. De ninguna manera. Es que estamos ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor. Y el último, que es el aspecto central de esta porción maravillosa y apoteósica, es esta porción
Lo repito otra vez, resalta 19 veces la palabra hacer las cosas como Hachén ordenó. No puede ser en vano. Excusen, no puede ser en vano que Elohim repita ante un evento tan maravilloso como derramar su presencia, como instalar la nube de gloria sobre el tabernáculo, sobre moverse para que el santuario se moviera y el campamento avanzara. No puede ser que Dios sin ningún propósito repita 19 veces en 2 capítulos y medio de Éxodo hacer todas las cosas como Achén ordenó. Esto indica que nosotros necesitamos ser temerosos de Elohim y que nosotros debemos darle el peso de honra a su nombre. ¿Cómo lo hacemos? Debemos hacer nuestro más alto esfuerzo de amor para seguir y obedecer sus mandamientos. Esto me queda muy claro a mí al terminar este tiempo de estudio del libro de Éxodo. Ahora, como aspecto central que se resalta aquí, al ver ese metódico y disciplinado esfuerzo de Moche para hacer todas las cosas en el capítulo 40 como Dios las reveló en el 25, me indica entonces que no hay otra forma de aprender a hacer las cosas como Él las ordena. No hay forma si nosotros no estudiamos diligentemente su palabra e instrucción. Por eso estamos aquí cada viernes en el tiempo de Shabbat. Porque si no estudiamos la Torá, la instrucción, pues nos va a tocar muy difícil, muy cuesta arriba, hacer las cosas como Él las ordena. Y como cierre, cuando obedecemos diligentemente a Chen, el resultado siempre será el mismo. Es grandioso. Él llena con su presencia nuestras vidas. Y eso es lo más importante para nosotros. Moche le dijo muy claramente al Señor en un momento de crisis creado por el conflicto del becerro de oro. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me lleves a ningún lugar. Nosotros debemos ser diligentes para hacer las cosas como Él dice, porque su presencia llenará nuestras vidas. Y nos bendice. ¿Cómo nos bendice? Con la nube de su presencia, con la columna de fuego. Esto implica cerco de protección alrededor de nosotros. Él ordenó a Israel, cuando la nube se movía, era tiempo de desarmar el santuario. En el orden establecido también se desarmaba. Era el tiempo para que cada tribu asumiera su deber al transportar el santuario. Era el tiempo para que las tribus se ordenaran según el orden dado por Elohim y marcharan en el orden dado por Elohim. Esa es la dirección de Dios. Cuando la nube se detenía, ellos se detenían. Fuera por un día, por un mes o por un año, ellos se detenían. No hacían lo que Dios no les estaba diciendo que hicieran. No marchaban a donde Dios no les estaba diciendo que marcharan. Y esa es nuestra seguridad. Que al terminar este estudio de estos 40 capítulos, nos entusiasmemos porque la presencia del Señor sea derramada sobre nosotros. Que la nube se mueva y nosotros tengamos ojos para ver cuando se mueva. Y que cuando estemos en peligro, Él sea la columna de fuego alrededor, como hemos aprendido. Los mandamientos son un cerco de protección alrededor de su pueblo. Que tengan un hermoso tiempo de Shabbat como familia, que se deleiten en el Señor y Él nos conceda las peticiones de nuestro corazón. Nos vemos mañana al cierre de Shabbat a las 5 de la tarde.
Shabbat Shalom para todos mis amados hermanos. Bendiciones.